Buenas tardes, muchas gracias por asistir a este curso que estamos desarrollando sobre la mentalidad modernista, exposición y comentario de la parte dogmática de la encíclica Pascendi Dominici Gregis de San Pío X. Ya hemos visto los dos primeros temas del curso, el primero en dos clases, el segundo en una sola clase, y este tercer tema, el de hoy, es la concepción modernista de la fe cristiana, el modernista como presunto creyente. La frase que introduce el tema en la encíclica dice así: Atque ec venerables fratres de modernista ut filósofo. O sea, estas cosas, venerables hermanos, dice el Papa dirigiéndose a los obispos, acerca del modernista como filósofo. Iam si ad credentem progressus. Y ahora, si pasamos al creyente, o sea que va a tratar ahora del modernista no como filósofo, que es lo que consideramos la clase pasada, sino el modernista como creyente, hay que decir tal y tal cosa. Bien. Esto lo digo para que se advierta que el esquema que vamos siguiendo es el esquema según el cual está organizada la encíclica. Como este curso es un comentario y exposición de la encíclica, seguimos el esquema del texto. Esta clase va a tener dos partes. La primera es precisamente presentar lo que dice el texto de la encíclica acerca de la concepción modernista de lo que es un creyente. Y la segunda es una pregunta y el ensayo de responder a la pregunta. La pregunta es: ¿por qué no aparece el dogma en la concepción modernista del creyente? Veremos enseguida que la palabra dogma ni asoma en la concepción que el modernista presenta de lo que es un creyente. La hemos visto aparecer, en cambio, en la clase pasada que dedicamos al modernista filósofo. Esto ya es un llamado de atención sumamente importante y significativo, porque el concepto de dogma, entendido clásicamente, primero está relacionado esencialmente con la fe y por lo tanto con el creyente. Y segundo, no es un concepto que pueda desarrollar adecuadamente el filósofo, precisamente porque el dogma comporta elementos de orden sobrenatural. La mentalidad modernista ha trastocado completamente esto, se advierte. Por eso me pareció oportuno que la segunda parte de la clase la dedicásemos a responder esta pregunta: ¿por qué no aparece el dogma en la concepción modernista del creyente? Esto, a su vez, no solo tiene relación con la clase anterior, sino también con la próxima, que es el modernista como teólogo. Si el dogma está relegado a la esfera de lo humanamente religioso, adviértase que el teólogo, llamado a pensar la fe, según la expresión modernista que ya vimos también en la clase pasada, parece no tener una relación directa con los dogmas, sino que más bien que los dogmas son un resultado del pensar la fe. Eso lo vimos en relación con el concepto de religión que aparece en el modernista filósofo, ¿no? Bien. Partamos entonces de la concepción modernista del creyente. Hemos organizado esto en 4 puntos. El primero, la certeza de la fe y la realidad, la experiencia religiosa. Segundo, el universalismo religioso y la vitalidad religiosa. Tercero, experiencia religiosa y destrucción de la tradición. Y cuarto, fe y ciencia.
Esos son los 4 temas fundamentales que aparecen en la exposición que hace el texto de la encíclica. Y empiezo leyendo el mismo. Si ahora queremos averiguar cómo se distingue un modernista filósofo de un modernista creyente, hay que hacer primero una advertencia. El filósofo admite la realidad de lo divino como objeto de la fe. Pero esta realidad no existe fuera del alma de quien cree, en cuanto que es objeto de su sentimiento y de su afirmación, y por consiguiente no pasa de ser un fenómeno. Para el filósofo no cuenta ni tiene interés el que esta realidad exista de por sí, fuera del sentimiento y de la afirmación que él mismo hace. Hasta aquí está caracterizando la postura del modernista filósofo respecto a la realidad del objeto del creyente, ¿no? El creyente cree algo. Para el modernista filósofo, toda la realidad de ese algo se limita a ser una realidad subjetiva, intramental. Es lo que ciertos seres humanos creen, ¿sí? Es un fenómeno histórico, está claro, que está en la mente de los hombres. O sea, es un fenómeno de conciencia, dirían algunos. ¿Se entiende? Es algo... La única realidad es la realidad del pensamiento humano acerca de eso, o del creer ciertos hombres en eso. Y dice que al filósofo no le interesa el que esta realidad exista de por sí. Con lo cual se refuerza esa idea de que el filósofo, lo que el modernista llama filósofo, no es filósofo alguno, ¿no? Porque alguien a quien no le interesa si un cierto pensamiento de los hombres tiene o no tiene correlato en la realidad, de filósofo no tiene absolutamente nada. Se advierte lo que digo, porque si el filósofo quiere entender algo es la realidad, ¿sí? Si ser filósofo es quedarse en el plano de lo puramente fenoménico, la palabra filósofo designa al que no es filósofo, aquel al que no le interesa el ser de las cosas, ni las causas primeras, ni los principios primeros de todas las cosas, que eso es lo que constituye al filósofo. Por el contrario, para el modernista creyente es absolutamente cierto que la realidad existe por sí misma y no depende en absoluto de quien cree. Ahora, la diferencia entonces, ¿cuál sería? Que el creyente sostiene que eso que está en su pensamiento es indudablemente real, es una realidad fuera de su pensamiento. Pero si se quiere saber en qué se basa esta certeza del modernista creyente, responde en la experiencia singular de cada hombre. Ahora detengámonos aquí. El título que yo he puesto para esta parte es La certeza de la fe y la realidad, la experiencia religiosa. El creyente tiene la certeza de que eso que está en su pensamiento es una realidad más allá de su pensamiento. Tiene certeza de la realidad de aquello que es objeto de su creer, de su creencia. Pero ¿cuál es el fundamento de esa certeza? El fundamento de esa certeza es la experiencia religiosa. Con solo decir esto ya se abre un problema enorme. ¿Por qué?
Porque con solo decir esto, la concepción modernista de lo que es creer está radicalmente apartada de la concepción cristiana de lo que es creer y de la concepción incluso del creer o de la fe en el plano meramente humano. ¿A qué me refiero con esto? Si el fundamento de la fe es la experiencia, entonces ya no es fe. En un curso que hicimos hace unos cuantos años, que se llamaba La sabiduría y los saberes, expusimos el saber por experiencia y expusimos también el que llamamos saber por fe humana. Y estos dos saberes, aún considerados en el plano de la naturaleza humana, no solo son esencialmente distintos entre sí, sino que son opuestos entre sí. Porque el saber por experiencia, ¿qué supone? La captación directa de alguna realidad. ¿Por quién? Por aquel que alcanza el conocimiento de esa realidad y sabe acerca de ella. Mientras que el saber por fe humana es prestarle crédito a otro acerca de una verdad o acerca de una realidad que cae fuera del alcance de nuestra experiencia. Porque si no, no necesitaríamos creerle al otro. Aún en el plano humano, se advierte, si yo le presto fe a lo que otro me dice, es porque eso que el otro me dice no cayó dentro de mi experiencia. Porque si hubiera caído dentro de mi experiencia, nadie me lo tiene que contar. Y no necesito prestarle crédito a nadie. ¿Está claro esto o no? Bien. Me he remontado aquí para que se advierta que hablar de una fe cuyo fundamento es la experiencia es hasta una contradicción en los términos. Es un dislate. Leemos en el Nuevo Testamento, en la Epístola de los Hebreos, una caracterización de la fe que dice: la fe es la certeza de las cosas que no se ven, o sea, de las que no se tiene evidencia. Ahora, de lo que tengo experiencia, tengo evidencia. Por lo tanto, la fe es precisamente de aquello que está más allá del alcance de mi experiencia. Decir que la certeza de la fe tiene fundamento en la experiencia, insisto, es corromper radicalmente la noción de fe y sustituirla por otra cosa. Porque la experiencia es conocimiento directo, por relación inmediata con la realidad que es objeto de nuestro conocimiento. Mientras que la fe implica siempre una distancia y una incapacidad nuestra por llegar directamente a esa cosa. Y por lo tanto la necesidad de entregar el asentimiento a otro que nos comunica el conocimiento que el otro tiene. Ahora, si hablamos de la fe cristiana, ese otro es nada más y nada menos que Dios, que se nos revela. O sea que la distancia es todavía mucho mayor, es abismal. Porque de las cosas que nos comunica otro ser humano, puede que de algunas no podamos tener experiencia en absoluto, pero de otras puede que sí, aunque en ese caso en concreto no la tengamos. Pongo un ejemplo sencillo de lo que acabo de decir. Si alguien viajó la semana pasada a Chascomús y me cuenta lo que hizo en Chascomús, ¿sí? Yo sé lo que hizo si le creo. ¿Se advierte?
Ahora, ¿podría haber viajado yo con él a Chascomús? Sí, como posible, es posible, ¿no? ¿Está en la posibilidad de la naturaleza humana eso o no? Claramente, podría haber ido y podría haber visto lo que hizo. También, podría haber acompañado todo el tiempo. Podría ser el caso, ¿verdad? Ahora, si de lo que nosotros tenemos conocimiento es de los eternos designios de la sabiduría divina que trascienden el pensamiento de los hombres más que los cielos a la tierra, como dice el profeta Isaías, de eso no podemos tener conocimiento sino por fe. Prestando nuestra fe ¿a quién? A Dios que se revela. A Dios, como dice, precisando la teología de la escuela, a Dios como verdad primera en cuanto que se nos revela. Pero acá, en la mentalidad modernista, la fe es algo que se apoya en la experiencia y que toma su certeza de la experiencia. O sea, de un conocimiento directo que cada quien tiene. Con eso ya podemos ir viendo que la mentalidad modernista entronca con el antiguo gnosticismo. Porque este conocimiento religioso que se llama acá creencia o fe viene a ser una suerte de experiencia y por lo tanto de conocimiento directo, como el que el gnóstico presumía tener de las realidades trascendentes, por pertenecer a ellas. Y esto está de alguna manera apuntado por la encíclica cuando dice lo siguiente: al decir esto, por un lado se apartan de los racionalistas. ¿Por qué? Porque los racionalistas niegan de plano toda realidad posible al objeto de la fe. Acá está también un tema que es importante advertir, y es que la raigambre del modernismo está más del lado del romanticismo que del puro iluminismo. Esta concepción de la religión como sentimiento, a la que hemos hecho alusión en la clase pasada, y ahora de la fe como experiencia, no procura negar la realidad de lo trascendente, sino más bien sostener que la única relación posible con ella está en algo de la interioridad del sujeto. Pero por otro, dice, se adhieren al pensamiento de los protestantes y de los pseudomísticos. In protestantium tamen ac pseudomysticorum opinionem discedunt. Caen en la opinión de los protestantes y de los pseudo-místicos. De los protestantes, ¿por qué? Porque precisamente la fe entendida al modo protestante es una fe empírica, o sea, fundada en la experiencia de cada uno, que se antepone a cualquier otra cosa. Es una realidad que se da en la subjetividad. Eso aparece ya claramente en la figura de Lutero, cuando advertimos que toda su diatriba contra la Iglesia Católica y la fe católica la hace a partir de lo que él experimenta acerca de Dios. Sus doctrinas se esfuerza por justificarlas por la Escritura interpretada, reinterpretada a su modo. Pero esa reinterpretación, ¿de qué depende? De su experiencia de la realidad religiosa. Pero acá habla también de los pseudomísticos. Porque entender la fe como experiencia es identificar la fe con algo que es
una perfección ulterior que presupone la fe en el sentido propio. Hay experiencia mística. Precisamente la sabiduría mística es una cierta sabiduría por experiencia, pero de la vida sobrenatural. ¿Está claro? Identificar la experiencia mística con la fe es un dislate de nuevo, porque la experiencia mística no es la fe, es un perfeccionamiento o plenitud de la vida de la fe que es posible solamente si existe la fe, pero la fe en sentido auténtico, no una fe que pretende ser ella misma experiencia mística. Ellos lo explican así. En el sentimiento religioso hay una cierta intuición del corazón por medio de la cual el hombre se llega hasta la realidad de Dios y saca un convencimiento tan firme de que Dios existe y actúa dentro y fuera del ser humano que es muy superior a cualquier persuasión científica. Acá está el tópico claro del pensamiento romántico que sostiene que la intuición sentimental es el modo supremo de conocimiento, mucho más perfecto que el razonamiento de la ciencia. Schleiermacher es esto, ¿sí? Y el movimiento romántico en general, del romanticismo alemán de fines del siglo XVIII, principios del XIX. Pero hago notar una cosa importantísima acá, en esta exposición tan precisa que hace la encíclica. Sentimiento religioso y una cierta intuición del corazón por medio de la cual el hombre se llega hasta la realidad de Dios y saca un convencimiento tan firme de que Dios existe y actúa dentro y fuera del ser humano que es muy superior a cualquier persuasión científica. Adviértase que acá el término de la fe parece limitarse ¿a qué? A que Dios existe y está presente en toda la realidad y actúa, como dice aquí, dentro y fuera del ser humano. Actúa. Dios existe y Dios actúa. Ya empezamos a ver que en el fondo no hay ninguna verdad revelada acá, ¿no? No se refiere a la verdad. No se refiere a los dogmas de la fe, ¿no? Lo que es término del creer acá es que Dios existe y actúa. Fijémonos que el modernista filósofo ha negado que por la razón podamos llegar a cierto conocimiento de Dios. Esto que pone como objeto de la fe, más bien es el objeto del conocimiento racional de Dios. Porque es la razón la que puede llegar a conocer que Dios existe y que es la causa primera de todas las cosas distintas de Él. Y por lo tanto actúa, claro, sí, actúa en toda la realidad que depende de Él para existir. ¿Está claro lo que digo? Y en el hombre también. Pero eso lo podemos conocer por la vía de la razón natural. No por experiencia, sino por conocimiento que se desarrolla por modo de ciencia, porque es conocimiento discursivo, indirecto, que parte de los efectos y se remonta a la causa. Porque lo que está al alcance de nuestra experiencia son los efectos del actuar divino, no Dios mismo. Y si nuestro conocimiento natural contuviese alguna dimensión de intuición de lo absoluto, así inconfuso, eso a lo sumo es algo que orienta la inteligencia humana para que por modo de ciencia llegue a cierto conocimiento racional de la existencia de Dios y de su carácter de causa primera. Me detengo a señalar lo que es la verdad católica por contraposición a lo que es la mentalidad modernista para que se advierta el abismo que hay entre una cosa y la otra, ¿no? Esto
esto constituye una verdadera experiencia, superior a cualquier otra experiencia racional. Y añaden, si hay quienes, como los racionalistas, niegan esta experiencia, es porque no se quieren poner en las mismas circunstancias morales que son necesarias para que se produzca. Esta experiencia es la que verdaderamente y con toda propiedad hace creyente a la persona que la ha tenido. O sea que el creyente es alguien que cumple con ciertas condiciones morales para poder tener la experiencia de la realidad de Dios y del actuar de Dios en el hombre y fuera del hombre. Acá ya estoy perfilando qué significa creyente en la mentalidad modernista. Añade la encíclica, qué lejos está todo esto de la doctrina católica. Es lo que yo acabo de señalar, ¿no? Ya hemos visto que el Concilio Vaticano condenó estas fantasías. Concilio Vaticano I, de nuevo, 1869-1870. El Concilio Vaticano I dice, condenó estas fantasías. O sea que cuando los modernistas, a fines del XIX, principios del XX, dicen estas cosas, son conscientes de que están rechazando el magisterio solemne y definitorio de la Iglesia. Es claro esto, ¿no? Esto es importante advertirlo desde aquí por algo que voy a decir al final, porque refleja una actitud. Y la raíz de esa actitud ya se puede ir viendo. Si la fe es experiencia y la certeza viene de mi experiencia, cualquier cosa que de fuera me digan contrario a mi experiencia, me importa un comino. No tiene validez alguna. Para hacer prevalecer la subjetividad de la experiencia sobre la objetividad del contenido dogmático de la fe, hay que despreciar la posibilidad de una revelación objetiva, de una revelación exterior, de unas verdades transmitidas con un sentido inmutable, siempre las mismas. Y hay que despreciar el magisterio, y hay que despreciar la tradición. O sea, hay que suprimir todos los principios de la fe cristiana. Más adelante diremos cómo, una vez admitidas estas locuras junto con los errores ya citados, queda abierto el camino al ateísmo. Ahora conviene advertir inmediatamente que según esta doctrina de la experiencia unida al simbolismo, toda religión ha de considerarse verdadera, incluso el paganismo. Ahora viene el segundo. Viene una consecuencia fundamental de esta concepción del creer. Segundo punto, el universalismo religioso y la vitalidad religiosa, puse allí. Dice el texto, en todas las religiones se dan experiencias de esta clase. Luego... La causa de la multiplicidad que hay de sectas así protestantes. También, claro. Es decir, una vez suprimida la objetividad del término de la fe, se abre el camino para que cada uno, según su experiencia, marche por donde quiera. Es así, claro que sí. Sí. Por eso aludió muy certeramente la encíclica al carácter protestante y pseudomístico de esta concepción, de lo que es el creyente. ¿Sí? En relación con otro tema que hemos considerado este año, que era el del rito romano de la Santa Misa, cuando se dice, por ejemplo, que se puede admitir que haya grupos que celebren la misa según el misal de 1570, porque eso, como una concesión, ¿a qué? A su experiencia religiosa, a su experiencia de la religión, el criterio es claramente modernista. No es el del respeto de un rito aprobado por el uso plurisecular y plenamente conforme con la fe católica, que es un criterio objetivo, se advierte, sino un criterio modernista. ¿A alguien le satisface eso? Con lo cual, si a otros les satisface
asistir a una misa donde se tira papel picado, se tocan cornetas y se baila el cha-cha-cha, también estará bien. ¿Está claro? Porque corresponde a su experiencia religiosa. En todas las religiones se dan experiencias de esta clase. Luego, ¿pueden los modernistas negar que en los turcos las haya y afirmar que solo en el catolicismo puede haberlas? La verdad es que no lo hacen, dice la encíclica. Unos de manera velada y otros abiertamente aseguran que todas las religiones son verdaderas. No pueden adoptar otra postura, pues según los principios que ellos mismos han asentado, no tienen argumentos para decir que hay religiones falsas. Solo podrían hacerlo basándose en la falsedad del sentimiento religioso o en la falsedad de la fórmula elaborada por el entendimiento. Pero el sentimiento es siempre el mismo, aunque pueda ser imperfecto. Y la fórmula, para ser verdadera, lo único que precisa es estar de acuerdo con el sentimiento y con el hombre que cree, cualquiera que sea su agudeza mental. Quizá podrían los modernistas poner una sola objeción a las demás religiones, que la religión católica, por tener más vida, tiene también más verdad, y que es más digna del nombre cristiano porque responde con más plenitud al cristianismo primitivo. Si es que responde al cristianismo primitivo según la idea del modernista. Bien. Adviértase que ahora tenemos un segundo problema acá, ¿no? Primero, el problema de la concepción misma del creer. Ahora, segundo, una consecuencia de la concepción del creyente que propone el modernista es que si basta que haya creyente, que haya una experiencia de Dios como real, actuando entre los hombres o actuando en los hombres y en la realidad exterior al hombre, en toda religión hay creyentes. De hecho, hablar de creyentes para cualquier religión es típico de un vocabulario que no es cristiano. Cuando se habla de la fe de cualquier religión, la fe del hinduismo, la fe del budismo, la fe del... se está partiendo de una visión que no es cristiana. Porque fe en sentido bíblico es la entrega a la palabra de Dios divinamente revelada. No sostener cualquier idea acerca del mundo y acerca de la divinidad. ¿Está claro lo que digo? La fe es un acontecimiento de orden sobrenatural que presupone un acontecimiento sobrenatural primero y fundante. ¿Cuál es? La revelación. O sea que Dios se comunica a los hombres de modo sobrenatural. No a través de la realidad creada, sino a través de la revelación profética. En que la palabra de los hombres es asumida por Dios como instrumento para comunicar al hombre la propia sabiduría de Dios. Y eso no acontece en cualquier lado. Esa es la diferencia esencial entre la religión revelada y cualquier religiosidad humana. Vaya esta por los caminos que vaya. Entonces, cuando se habla de fe, en sentido propio, fe solamente se puede decir de la fe veterotestamentaria y de la fe neotestamentaria, y nada más. Referirse bajo el nombre de creencias, o de fe inclusive, a las representaciones asociadas al pensamiento religioso de cualquier pueblo, eso es un disparate. Y tan disparate es que en muchos pueblos la religión no tiene nada que ver con ninguna noción, ni siquiera parecida o analógica a la de la fe. ¿Qué tiene que ver la fe en la religión de los antiguos griegos, por ejemplo? O en el hinduismo. O en el budismo. ¿Existe noción de fe? Esto estoy preguntando. A lo sumo podrá haber algo que se parezca remotamente, no la noción bíblica de fe. Pero la fe, como la entiende el modernista, está centrada en el hombre, no en Dios. No parte de la iniciativa de Dios, parte de la experiencia del hombre. Y por lo tanto se extiende a todos los hombres. Eso es el universalismo religioso. Si el creer, si la fe es algo meramente humano,
principalmente humano y fundamentalmente humano, la consecuencia es la que dice acá la encíclica: todas las religiones son verdaderas, en la medida en que broten de la experiencia religiosa. Porque lo que la hace verdadera, ¿qué es? Su carácter empírico, su carácter de experiencia, su fundamento en la experiencia, la existencia de un auténtico sentimiento religioso. De nuevo, esto es puro Schleiermacher, ¿eh? Friedrich Schleiermacher, filósofo de la religión del protestantismo en Alemania a principios del siglo XIX. De él yo les he comentado en otros cursos una frase que dice así: una religión sin Dios puede ser mejor que una religión con Dios. Porque la religión no es otra cosa, según él, que el sentimiento de lo absoluto. Sentimiento o intuición sentimental de lo absoluto. Si eso existe, que el que tiene ese sentimiento diga que existe Dios o que no existe Dios, reconozca de la existencia de Dios o no, es indiferente, porque existe el sentimiento religioso y eso basta para que haya religión auténtica. ¿Está claro? Es un subjetivismo religioso radical este. Y ese subjetivismo antropocéntrico de la concepción de la fe ahora y del creyente iguala a todas las religiones en principio. Porque donde haya sentimiento religioso, procedente de una experiencia religiosa, habrá religión verdadera, verdadera religión. A nadie puede extrañar, sigue la encíclica, que se llegue a estas conclusiones partiendo de los datos que hemos indicado. Lo que no deja de producir estupor es que hombres católicos e incluso sacerdotes a quienes estas monstruosidades horrorizan, según queremos creer, actúan como si estuviesen plenamente de acuerdo con ellas. Son tales los elogios que dedican a quienes enseñan estos errores, tantos son los honores que públicamente les tributan, que dan pie a pensar que lo que pretenden es honrar no a las personas que quizá merezcan una cierta consideración, sino los mismos errores que abiertamente enseñan y que ponen todo su empeño en difundirlos entre el pueblo. Acá la encíclica apunta a otra cosa: no solo está mal sostener estos errores, también es muy malo promover, elogiar, tributar honores a los que los sostienen. Porque eso obviamente induce a la gente a adherirse al error. O ponerlo en las cátedras de teología. Por ejemplo, eso es honrarlos, claro. Eso es una manera de honrarlos, ¿sí? Así es. El universalismo religioso es una consecuencia nefasta de esta visión. ¿Se entiende? Puse universalismo sin llegar a decir indiferentismo, error reiteradamente condenado siempre por la Iglesia. Es decir, que todas las religiones son igualmente válidas. ¿Se entiende? Pero este universalismo religioso está próximo al indiferentismo, aunque admita cierta diferencia de grado entre una religión y otra, como acaba de señalar la encíclica. Puede decir que el catolicismo es un poco más perfecto, ¿no? Porque es más vital o porque es más completo como religión. Su experiencia religiosa es más profunda, podrá decir alguien. ¿Se entiende? Y en ese sentido es mejor que otras, pero es una diferencia de grado, no es una diferencia esencial. ¿Está claro? Por eso ese universalismo religioso está próximo al indiferentismo. Es un indiferentismo en la raíz, porque entiende a toda religión esencialmente como lo mismo, y no distingue esencialmente entre la religión divinamente revelada, la única a la que pertenece la fe en sentido propio, de cualquier religión humana de orden natural. Acá está, en este no distinguir el orden natural y el orden sobrenatural, está uno de los ejes, del error fundamental de la mentalidad modernista, que lo hemos visto también en la pseudoteología de la liberación.
La abominación del distinguir el orden natural del orden sobrenatural. Para ellos eso es abominable. Es un error gravísimo que hay que superar. En otros tiempos se ha pensado así, dicen los teólogos de la liberación. El tercer punto es la experiencia religiosa y la destrucción de la tradición. Esta doctrina, además, tiene otro aspecto que está en abierta contradicción con la verdad católica. El concepto de experiencia se aplica también a la tradición mantenida hasta ahora por la Iglesia, destruyéndola completamente. Porque los modernistas entienden la tradición como una comunicación con otras personas por medio de la predicación y empleando fórmulas intelectivas de una experiencia original. A esas fórmulas, aparte de su fuerza representativa, como ellos dicen, les atribuyen un poder sugestivo, tanto sobre el que cree, para despertar en él el sentimiento religioso quizá adormecido y renovar la experiencia ya vida, como sobre los no creyentes para en ellos engendrar el sentimiento y producir la experiencia. Así es como la experiencia religiosa se propaga a todos los pueblos, por la predicación a los pueblos que hoy existen, por escrito, por transmisión oral, a los que existan mañana. ¿Qué es eso que acabamos de oír? ¿Por qué yo puse acá la destrucción de la tradición? Si nosotros hablamos de un escrito de alguno de los santos padres, por ejemplo, testigo de la tradición cristiana, ¿cómo entiende el modernista el significado de un escrito de un santo padre en relación con un creyente? Y es un medio de comunicación con otro que ha tenido una experiencia religiosa. ¿Está claro? Y la lectura del escrito que puede suscitar en mí. Y acá viene el doble valor que le asignan a la tradición en general. Una es la vis representativa, la fuerza representativa. Y otra, la vis sugestiva, la fuerza de sugestión. ¿Qué valor tiene el escrito del Santo Padre? Lo releo esto, porque leí rápido todo el pasaje. Primero, fuerza representativa, ¿qué quiere decir? Que en esos escritos la experiencia religiosa ha sido formulada con una representación determinada, ha sido objetivada en cierta representación, ¿no? Y esa representación puede tener ¿qué cosa? Una fuerza sugestiva. ¿Cuál es el valor de esa representación? Su fuerza sugestiva. Me ayuda a representarme mi propia experiencia religiosa, ¿no? Porque tiene una representación aquella experiencia que me ayuda a mí a representar mi propia experiencia, objetivarla de alguna manera. Y al permitirme representar mi propia experiencia, ¿qué es lo que hace? Tiene una fuerza sugestiva, o sea, leo el texto. Despierta el sentimiento religioso quizá adormecido y renueva la experiencia ya habida. O sea que toda la virtualidad de un testimonio de la tradición, ¿cuál es? Despertar la propia experiencia religiosa, avivarla, ¿no? Renovar el sentimiento religioso. ¿Dónde está acá la verdad revelada? Absolutamente en ninguna parte, ¿se advierte? No existe eso, ¿eh? La tradición es una comunicación entre subjetividades y se reduce a eso. ¿Está claro lo que digo? Aquí aparece la intersubjetividad sustituyendo a la objetividad. Error enorme, común a muchas corrientes de pensamiento inmanentista y afines.
A eso tiende todo el pensamiento existencial, a eso tiende también la fenomenología, a eso tiende siempre el pensamiento inspirado en el subjetivismo trascendental kantiano. No existe más objetividad que la intersubjetividad. Unas veces esta comunicación de experiencias echa raíces y está viva. Otras veces envejece y muere. Atención acá, ¿no? Hay de estas experiencias comunicadas algunas que están vivas y otras que mueren. El hecho de estar viva es para los modernistas señal de ser verdad, pues para ellos verdad y vida se confunden. Ahora viene el vitalismo inmanentista. Como criterio de verdad, adviértase el disparate. O sea que si un error se perpetúa en la historia, deja de ser error, pasa a ser verdad porque vive. Como si los errores no tuvieran fuerza propia para vivir. Recordemos que el error siempre es parásito de la verdad. La fuerza se la puede prestar cierta verdad parcial en que arraiga, simplemente. O simplemente intereses y motivaciones espurios. Y claro que sí. Eso es de experiencia. Aunque esa experiencia el modernista no la quiera recoger ni asimilar. De esto concluye que todas las religiones existentes son verdaderas, pues de lo contrario no existirían. Acá está el criterio del exitismo vital. Si algo se propaga y si algo está fenoménicamente vivo, digamos, entonces es verdadero. ¿Se entiende? Si la religión de millones de personas es el hinduismo está vivo y por lo tanto es verdadero. Y si la religión o el culto religioso de millones de personas es el comunismo marxista, también será verdadero, ¿no? La tradición se reduce a su fuerza representativa y subjetiva, o sea, es subjetivizada. La vitalidad, entendida subjetivamente, es decir, como mero fenómeno de perduración entre los hombres, o de presencia fáctica, fenoménica, es criterio de verdad. Y funda el pluralismo religioso, porque la mera existencia de un hecho religioso prueba su verdad. Todo eso en un plano inmanente. Sí, pero advierte. El problema es que acá parece que se va más allá de lo inmanente, porque el creyente tiene certeza de la realidad, de Dios, etc. Pero es una certeza apoyada en la experiencia, y ahí está todo el problema. Porque es una certeza subjetivizada en su concepto mismo, en su esencia, pero además naturalizada. No solo subjetivizada, sino naturalizada. Porque el concepto de creyente no permite, primero, distinguir la religión objetivamente verdadera de la religiosidad humana, por auténtica subjetivamente que ésta pueda ser. Y segundo, no permite distinguir la religión sobrenatural de la religiosidad natural. El ideal implícito acá, ¿cuál es? Adviértese que si toda religión realmente existente tiene vitalidad y por lo tanto es verdadera, ¿cuál será el ideal religioso? Y más bien pareciera que una superreligión que las abarque a todas. ¿Se advierte? Y ahí es donde empieza a asomar, más allá del universalismo religioso, otra cosa peor si cabe, que es un sincretismo religioso universal.
Y todo esto queda abierto por la noción que el modernista postula de la fe, o sea, del creer, de quién es el creyente. El último punto que aborda acerca del concepto del creyente, que es el modernismo, es la relación entre fe y ciencia. Con lo hasta aquí expuesto tenemos más que de sobra, venerables hermanos, para saber con certeza la relación que los modernistas establecen entre la fe y la ciencia, en la que queda incluida también la historia. En primer lugar, hay que dejar claro que para ellos las materias respectivas de la fe y de la ciencia son independientes entre sí. La fe versa sobre algo que la ciencia declara ser incognoscible para ella. De aquí que también las esferas de una y otra sean diferentes. La ciencia versa sobre fenómenos en los que no hay sitio para la fe. Por el contrario, la fe versa sobre lo divino que para la ciencia no existe. Por eso nunca puede haber conflicto entre la fe y la ciencia, pues si cada una permanece en el ámbito que les es propio, nunca podrán encontrarse y en consecuencia no entrarán en colisión. Partiendo de su concepción de lo que es el creyente, el modernista postula cómo concibe la relación entre ciencia y fe. Y lo que postula, que acabo de leer, tiene todo el aire de una cosa muy buena. No puede haber conflicto entre ciencia y fe, dicen los modernistas. Eso, alguien no del todo advertido podría tomarlo como idéntico a la enseñanza católica, que ahora voy a exponer brevemente, para recordarla. No, sí, cómo no. Sí, ahora vuelvo a este parrafito, sí. La idea que está sosteniendo acá es esto, fíjense. No puede haber nunca conflicto entre la fe y la ciencia, dice el modernista. Pues si cada una permanece en el ámbito que le es propio, nunca podrán encontrarse y en consecuencia no entrarán en colisión. La ausencia de conflicto, ¿de dónde se desprende? De que son dos cosas totalmente inconexas entre sí. Y ahí está el error gravísimo. ¿Es así? La fe y la razón humana de la que procede la ciencia son dos cosas inconexas entre sí, que no tienen nada que ver entre sí. Cada una ignora el objeto de la otra y por eso no pueden tener colisión alguna entre sí. Son como dos mundos separados. Por eso yo puse así en el esquema la disociación entre fe y ciencia. La mentalidad modernista disocia fe y ciencia, no las distingue adecuadamente y las relaciona como corresponde, sino que las disocia. Son como dos mundos paralelos que no se encuentran nunca y por lo tanto no pueden colisionar. ¿Se advierte? Tampoco se pueden encontrar, ¿eh? Por lo cual no pueden tener unidad vital. ¿Qué es lo que enseña la fe cristiana acerca de fe y razón? ¿Enseña algo o no enseña nada? De nuevo, lo ha enseñado primero la Escritura, después la tradición sagrada junto con la Escritura y el magisterio de la Iglesia constantemente. Y la recta noción y relación entre fe y razón está definida expresamente en el Concilio Vaticano I. Pero recordemos brevemente algunos puntos esenciales. La fe nos remite a un orden de conocimiento que es sobrenatural. La razón a un orden de conocimiento que es natural. O sea, se distinguen esencialmente.
primero que nada. ¿Eso es claro en la concepción modernista? No, es lo primero que no es claro. Porque la experiencia religiosa parece ser tan natural como la ciencia. ¿Se advierte? Segundo, la fe nos lleva al conocimiento, adviértase, de las verdades que Dios revela. Porque el objeto material de la fe es todo lo revelado por Dios, sobrenaturalmente. Toda verdad revelada por Dios. Mientras que la razón nos lleva al conocimiento de las verdades que están al alcance de la inteligencia racional del hombre. Todas también, al menos en potencia. ¿En su objeto son dos mundos separados, fe y razón? No, señor, de ninguna manera. Primero, ¿por qué? Porque entre las verdades reveladas por Dios hay algunas que son misterios de orden sobrenatural y que solo podemos conocer si se nos revelan. ¿Está claro lo que digo? Solamente podemos conocerlos si se nos revelan. Pero hay otras que son verdades naturalmente asequibles, o sea que podemos conocer también por la razón. El depósito de la fe no contiene solamente verdades de orden sobrenatural, sino también verdades de orden... Ah, no son dos mundos separados entonces la revelación y el conocimiento racional. ¿Se advierte? No, señor. Porque hay verdades en las que convergen revelación y conocimiento racional, fe y ciencia. Los 10 mandamientos. Por ejemplo, hay verdades morales que están al alcance de la razón humana y que también están reveladas. Los 10 mandamientos en su tenor primario son preceptos de ley natural y por lo tanto están al alcance de la inteligencia racional del hombre. ¿Se advierte que no son dos mundos separados? Pero además, la razón humana puede conocer realidades que en sí mismas son al mismo tiempo naturales y sobrenaturales. Aunque no pueda captar adecuadamente lo que tienen de sobrenatural. ¿Está claro lo que digo? ¿Por qué? Y ahora viene un principio fundamental que el modernismo desprecia. La gracia, o sea, el don sobrenatural, supone la naturaleza, la asume, la eleva y la perfecciona. La lleva a plenitud. Y ahí está la unidad de las dos. Es una unión ontológica. Pero la mentalidad modernista de ontología no sabe ni quiere saber nada, porque es modernista. Y como lo que ellos llaman modernidad ha despreciado la metafísica, eso les parece una cosa superada por el hombre. O sea, parten de un prejuicio historicista, erróneo, gravemente erróneo, y desprecian el pensar ontológico, sin el cual no se puede entender nada. Por eso niegan los sacramentos. Sí, aunque no los nieguen, los convierten en una cosa distinta de lo que son. Los interpretan de otra manera, ¿En qué sentido? como meros signos que dan ocasión a la experiencia religiosa. Ya vamos a ir a... Hay una clase en la que hablaremos de los sacramentos, ¿sí? Pero no... Que son al medio de la gracia. Claro, sí. Pero por eso les digo, no es que los nieguen los modernistas estos, sino que los reinterpretan, les da otro sentido. Niegan su institución divina, eso sí. Como esa frase que dice, no niegan ningún dogma, los deforman a todos. Claro, evidente, sí, sí. Hay una disociación entre fe y ciencia que va contra la fe católica. Pero esta disociación es más grave todavía porque implica que
no solo es falsa porque hay convergencia, insisto, en la verdad. ¿Por qué no puede haber contradicción entre la auténtica fe y la auténtica racionalidad humana, según la enseñanza de la Iglesia? Porque son dos vías de conocimiento dadas al hombre por Dios, y Dios no se contradice a sí mismo. Porque la verdad es una. Y la verdad es una, ¿por qué? Porque toda verdad participada depende de la única verdad subsistente, que es Dios. Ese es el fundamento metafísico de por qué no puede haber contradicción objetiva entre la fe y la ciencia. No lo que dice el modernista, de que son dos mundos que no se tocan y por lo tanto no pueden colisionar. Porque la concepción modernista es disociadora, es esquizoide. La razón por un lado, la fe por el otro. ¿Sí? Me muevo en la esfera de la ciencia en relación con los fenómenos, me muevo en la esfera de la fe en relación con Dios, y son dos mundos que no se tocan. Y por eso justifican que cuando me relaciono con los fenómenos, Dios no tenga nada que ver. Porque son dos mundos distintos. Y ahí es donde aparece la contradicción necesariamente. Porque cuando yo tengo que actuar en medio de los fenómenos, ¿cómo actuaré? ¿Entendiendo que el fenómeno es más que un fenómeno o no? ¿O reduciéndolo a la condición de fenómeno que se juzga solo por las leyes de la ciencia? Y acá es donde viene el problema de que en la realidad concreta, los modernistas que dicen que son dos mundos que no se pueden contradecir porque no pueden colisionar, en el fondo lo que sostienen es una subordinación de la fe a la ciencia. Es punto segundo. Leo antes un parrafito que dice así: si alguien objeta en que entre las cosas visibles hay algunas como la vida humana de Cristo que pertenecen también a la fe, lo que yo dije recién, la misma realidad es al mismo tiempo natural y sobrenatural, ¿no? Ellos lo niegan, pues aunque esas cosas pertenecen al mundo de los fenómenos, son arrebatadas de ese mundo sensible y transformadas en materia de orden divino, cuando son impregnadas por la vida de la fe y de la manera que hemos expuesto más arriba, son transfiguradas y desfiguradas por esa fe. O sea, lo que tienen de relación con la religiosidad, ¿qué es? El hecho de que al fenómeno lo tome la experiencia religiosa y lo transfigure y lo desfigure. ¿Está claro? Lo transforma. Al fenómeno. Y ahí de nuevo está toda la raíz viciosa de esta manera de pensar. Porque las cosas no son fenómenos, son realidades, son seres. Y la inteligencia humana se caracteriza precisamente por entender las cosas como entes, como cosas que son, no como meros fenómenos. Las realidades tienen ser. Y lo que captamos con la inteligencia racional es el ser de las cosas, no su fenomenicidad, no su mera objetividad sensible. ¿Se advierte el problema ahí o no? Es la negación del alcance de la inteligencia lo que está detrás de todo esto. Porque por un lado hay nada más que puros fenómenos sensibles, no realidades que son al mismo tiempo naturales y sobrenaturales. Y cuando se ha cortado la relación entre el hombre con la realidad y el ser de las cosas por medio de la abolición de la inteligencia, ¿qué queda? Los sentidos hacia la objetividad y el sentimiento o la experiencia en la subjetividad. Poner una experiencia religiosa no soluciona el problema, no nos hace salir de la inmanencia, porque la experiencia es tan subjetiva como en definitiva lo es la objetividad sensible. Porque lo que saca al hombre de la subjetividad en sentido propio es la inteligencia, porque capta lo que las cosas son. Y captan que son independientemente de que yo las conozca o no las conozca. Eso es lo propio de la inteligencia. Entender que las cosas son, y porque son, para ser no dependen de que yo las capte. El sentido es subjetivizante. La vida de un
animal, digamos así, es un flujo de sensaciones que está, para representarla de alguna manera, no tenemos experiencia de eso, pero es un flujo de sensaciones que están supeditadas al interés instintivo. ¿Se entiende? Pero lo que el animal no puede hacer es entender, y por lo tanto no puede pensar que la cosa esa es independientemente de que la conozca o no la conozca. Kant tampoco. No. Sí. Ahora sí sigo y termino ya. Sin embargo, añaden, estaría totalmente equivocado quien sacase la idea de que la fe y la ciencia no están subordinadas la una a la otra bajo ningún concepto. Podría pensar acertadamente que la ciencia no está sometida a la fe, pero la fe sí está sometida a la ciencia, no por un capítulo, sino por 3. Ahora el mismo modernista que nos dice que fe y ciencia no se pueden contradecir, las relaciona. ¿Pero cómo las relaciona? Como ha enseñado siempre la fe cristiana, subordinando el conocimiento racional a la sabiduría revelada, y toda disciplina meramente racional humana a la sabiduría de la fe. No, señor, exactamente al revés. Es la fe, la experiencia religiosa la que está subordinada a la ciencia. Primero, subordinación de las fórmulas religiosas por ser fenómenos a la ciencia y a la historia. Las fórmulas religiosas, ahí están los dogmas, ahí están las representaciones. Las formulaciones de la experiencia son meros fenómenos y por lo tanto, como fenómenos que son, están sujetos a la ciencia y a la historia. Segundo, subordinación de la idea de Dios a la evolución intelectual y moral del hombre. La experiencia religiosa es una experiencia de Dios, pero la idea que se forman de Dios los creyentes tiene que ir conforme a la evolución intelectual y moral de la humanidad, nos dice el modernista. Ahora, ¿qué se subordina a qué? De nuevo, el creer, la creencia, a la ciencia, al conocimiento científico e histórico que representan la evolución intelectual y moral de la humanidad. Ahí se ve el carácter evolucionista, progresista y modernista de esta mentalidad. Y tercero, subordinación a la imagen científica del mundo por la necesidad del creyente de armonizarse con el hombre. Ahora vienen a percibir los modernistas la luz del sol, que brilla todos los días. Vienen a percibir que 2 más 2 es 4. O sea que el mismo que es creyente también es un hombre. Y que si de alguna manera no puede armonizar su creencia con lo que la razón le indica, queda disociado en sí mismo, ¿no? De modo que esa disociación teórica que ha postulado ahora viene a corregirla. ¿Se advierte? Porque el creyente tiene que estar en armonía con el hombre que es el creyente. ¿Y cómo se armonizan el creyente y el hombre? Subordinando la fe a la imagen científica del mundo. Son 2 mundos que no se tocan y por lo tanto no pueden colisionar. Pero, atención, hay uno que prevalece sobre el otro. ¿Está claro? Hay uno al que el otro debe subordinarse. Y lo que debe subordinarse es la creencia ¿a qué? A la ciencia y a la historia, es decir, al conocimiento racional humano de los fenómenos. Porque si no, el creyente queda disociado del hombre. Y el hombre necesariamente tiene que pensar fenomenistamente, porque si no, no es un hombre moderno. ¿Se advierte? Iluminismo puro. Es claro, han sustituido a la naturaleza humana por el hombre que piensa de modo fenomenista. Ese es el fraude radical fundamental, es la raíz primera de todo el desvío modernista. Fíjense cuando el magisterio de la Iglesia a lo largo de todo el XIX habla de los errores que han surgido en esa época, nunca habla del rechazo de la modernidad o de la edad moderna. Habla de los errores modernos, o sea, de los errores que han surgido hoy día.
no de que estemos en una época distinta en que el hombre es distinto. Hay errores, los errores se difunden, los errores pululan, pero nunca el hombre es otro ser distinto del que ha sido siempre creado por Dios. ¿Está claro? En el modernismo, en cambio, ya se está dando entrada a esa visión distorsionada según la cual la ficción ideológica llamada hombre moderno sustituye a la naturaleza humana y a la condición humana. Es decir, al hombre criatura de Dios. ¿Se entiende? Esa ficción ideológica que es el hombre moderno no puede sino pensar fenomenistamente. Y eso es una evolución, es un progreso, según esta gente. Porque profesan fe, no en el Dios vivo y verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios trino y uno que se ha revelado plenamente en Jesucristo el Señor, sino que creen en la modernidad, en una ficción ideológica del historicismo. Voy a dejar acá y la última partecita la vemos la clase próxima. Pero no quiero terminar esta clase sin leer un texto de uno de los más representativos autores del modernismo al que se refiere la encíclica Pascendi. Porque la pregunta esa que yo hice, ¿por qué no aparece el dogma?, ya está implícitamente contestada en lo que hemos desarrollado, ¿no? El dogma no aparece porque no puede aparecer, ¿no?, en esta concepción de lo que es el creyente. Pero, si ustedes ven el esquema, tenemos que partir de la definición de dogma para entender por qué el dogma no aparece. Pero lo cierto es que ese desprecio del dogma, el dogma no es objeto de fe acá, ¿está claro? Porque la fe es la experiencia religiosa, el sentimiento religioso de la divinidad, punto, y de que actúa la divinidad. Cuando en realidad la fe en sentido cristiano es una fe dogmática. ¿Por qué? Porque es fe en la verdad que Dios revela y que la inteligencia humana está llamada a captar. Porque ahí está el otro error gravísimo. ¿Por qué la fe se entiende como puro sentimiento y experiencia? Porque lo que es de fe no es inteligible, es lo incognoscible. Eso va contra la fe católica expresamente, ¿eh? Porque las verdades de fe son inteligibles. Trascienden a la inteligencia humana, pero no porque sean ininteligibles, sino porque su inteligibilidad supera el alcance de la razón del hombre. ¿Está claro? Pero el Concilio Vaticano I nos dice no solo que la fe en su objetividad es razonable y por lo tanto hay indicios de la verdad de la fe también para la razón, sino que una vez aceptados los misterios de la fe por la fe teologal, podemos profundizar intelectualmente en su conocimiento. Pero si podemos profundizar racionalmente, por la razón iluminada por la fe, en el conocimiento, en la penetración intelectual del dato revelado, es porque el dato revelado es ininteligible y hay una primera intelección que nos da la propia fe. Porque esa profundización, que es la que hace el teólogo, del dogma, la verdad revelada, esa profundización es de una verdad que ya está inteligida a la luz de la fe. Y que la razón humana, por modo de ciencia, profundizará en su intelección, sin agotarla, precisamente porque es una verdad sobrenatural, que trasciende el alcance de la razón. Esto sin olvidar la distinción entre los misterios sobrenaturales estrictamente dichos y los que son misterios sobrenaturales en el sentido lato. No, sobrenaturales, pero, es decir, no los podríamos conocer si no fuesen revelados, pero una vez revelados, podemos alcanzar la razón positiva de su realidad. En cambio, los sobrenaturales estrictamente dichos, eso tampoco lo puede alcanzar la razón humana. Puede hacer razones de conveniencia, pero no razones demostrativas del ser del misterio, como en la Trinidad, o en la encarnación del Verbo, o en la Eucaristía. Pero, dije que no iba a hablar. Quería leer un breve texto de Tyrrell. Tyrrell es un irlandés, sacerdote católico irlandés, que es uno de los principales autores del modernismo. El texto de Tyrrell se encuentra en una obra de Tyrrell que se llama Medievalismo. Tyrrell, sí.
la obra de la que voy a leer un párrafo se llama Medievalismo, que es una palabra que él usa en sentido irónico para defenderse de los que lo acusan de modernista, acusándolos de medievalistas. ¿Sí? Finalmente, replicamos que el sistema escolástico es tan completamente ininteligible como el sistema pragmatista. Estoy simplificando la traducción, porque esto no es lo importante. ¿Puede algún hombre creer que las expresiones teológicas concernientes a la Trinidad o a la unión hipostática o a la transubstanciación que los medievalistas enseñan al creyente a repetir corresponden o evocan alguna concepción coherente en sus entendimientos? ¿No conocemos acaso que los teólogos mismos, cuando son presionados de cerca, son hallados como personas que tratan con palabras y solamente con palabras? Tenga su eminencia, su eminencia se refiere al cardenal Mercier, que es a quien le responde directamente, algún concepto claramente distinto que corresponda a las palabras generación y procesión en el credo atanasiano, o tendrá su existencia, o a expresiones tales como presencia espiritual, o todo en el todo y en cada parte, o tres personas en una naturaleza, o una persona en dos naturalezas? ¿Tendrá su eminencia, de entrada traduzca, ¿tendrá su eminencia alguna noción clara de esto? Distinta, clara de esto. Si usted piensa que la tiene, ¿no es solamente porque piensa que otra gente la tiene? No, su eminencia. Cuando predicamos al pueblo lo que Cristo predicó, la venida del reino de Dios, el bautismo para el arrepentimiento y la nueva vida, los alimentamos con pan. Cuando predicamos escolasticismo, los alimentamos con palabras y viento. Por esta causa, muchos vienen a estar enfermos y débiles y muchos dormidos. Adviértase cómo, bajo el concepto de medievalismo y de escolasticismo, este hombre desprecia las fórmulas de definición dogmática de los concilios ecuménicos, porque ha hablado de tres personas que son una sustancia, ha hablado de una persona que es dos naturalezas, ha hablado de la presencia de Jesucristo todo en cada una de las partes de la Eucaristía. O sea, fingiendo que desprecia a ciertos teólogos nada más, está despreciando a toda la tradición y a toda la fe dogmática de la Iglesia. ¿Se advierte? Y lo hace con un lenguaje venenoso, malicioso, de ironía ruin, en que todo eso queda tipificado como medievalismo, escolasticismo estéril, que no alimenta a nadie, porque además no significa nada, es puro palabrerío. ¿Por qué es puro palabrerío? Porque la fe es pura experiencia, sentimiento. ¿Está claro? Y el objeto de la fe es incognoscible. Entonces todas esas palabras son puro palabrerío. Lo que no aparece de ninguna manera en la mente de un hombre que escribe eso es precisamente la fe católica. Muchas gracias por la atención y la próxima seguiremos si Dios quiere.